cuál normatividad se desprendía la obligación de cotizar por parte del trabajador independiente, que existe de antaño la estipulación que las personas que ejercen que no están a través de un contrato de trabajo, se les ha dado como el tratamiento de trabajadores independientes y que tienen la obligación de cotizar al sistema. Tenemos unos topes actualmente, no puede existir una base de cotización inferior al salario mínimo y no puede ser superior a la sumatoria de 25 salarios mínimos. También tenemos el antecedente que es permitido que para verificar el pago de aportes se consulten con la información tributaria con las entidades que la administran o que tienen acceso a esta. Y adicionalmente se ha establecido que en aquellos casos cuando no hay una correspondencia entre el ingreso que recibo y el ingreso que estoy declarando, pues pueden existir acciones de fiscalización. Esto no es solamente creación de la entrada en operación de UGPP, sino que viene de años atrás. Al igual que las sanciones por no cotizar al sistema en debida forma, por cotizar por ingresos menores o cuando incurro en mora. Dicho esto, como les venía mencionando, en materia del ingreso base de cotización no tenemos una norma que nos diga cuál es el ingreso base de cotización, sino que tenemos herramientas para determinarlo. Y dentro de las herramientas o lo que ha sido un poco enredado en los procesos de fiscalización, sea el de determinación de obligaciones o el sancionatorio, y es en cuanto a que desde el año 2003 hasta el año 2021, podría decirse así, hemos tenido diferentes formas en que se ha tratado la fórmula de calcular el ingreso base de cotización de los independientes. Desde el año 2003, con la expedición del decreto 510, hasta la entrada en vigencia de la ley 1753 de 2015, existía una fórmula especial para calcular el IBC de los trabajadores independientes. Pero cambió. En el 2015, volvió a cambiar en el año 2019 y ahorita que terminamos legislatura, tenemos la incertidumbre de cuál va a ser la fórmula con la cual se determine el ingreso base de cotización de un trabajador independiente. Entonces, recordemos en este punto que hemos hecho una clasificación general de dos tipos de trabajadores independientes: los que están vinculados a través de un contrato de prestación de servicios y aquellos que ejecutan una actividad económica por cuenta propia. Los que ejecutan una actividad económica por cuenta propia, un oficio o una profesión, hemos involucrado a los pensionados que reciben ingresos diferentes a la mesada pensional, a los rentistas de capital y a las personas que tienen contratos diferentes al de prestación de servicios. El ejemplo que es más reiterativo en este tipo de diferenciación es los contratos de suministro, los contratos de obras civiles. Como tenemos tres normatividades, es importante aquí dejarles algo muy claro. El contratista no, sino el trabajador independiente, vinculado por un contrato de prestación de servicios, ha tenido la misma fórmula para calcular su ingreso base de cotización desde el año 2003 hasta hoy. Y es en cuanto a que siempre se parte de los ingresos sin incluir el IVA y multiplicar el 40%, es decir, una persona que recibe 1.000.000 de pesos sin incluir IVA, multiplica ese ingreso por el 40% y a esa operación matemática, ese resultado va a constituir la base de cotización para los diferentes subsistemas. ¿Dónde se ha presentado la diferenciación o el conflicto realmente? Para el IBC de los trabajadores independientes que no tienen un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque desde el año 2003 hasta el año 2015 me decía, usted puede tomar esos ingresos y le puede hacer unas deducciones. Eso es lo que nosotros conocemos como los costos o gastos.
¿Cómo se determinan los costos o gastos? Realmente la fuente normativa es el estatuto tributario, pero el costo o el gasto tiene unas características especiales para ser deducibles, que están inmersas o que están estipuladas en el artículo 107 del estatuto tributario. Más adelante les voy a explicar un poquito más sobre esto. Cuando hacía esta operación del ingreso, le deducía los costos, ¿qué me dijo a mí la ley 1753 de 2015? Usted puede multiplicar por el 40% y ahí va a obtener su ingreso base de cotización. Entonces, nosotros, ¿qué vimos? Que me han entregado herramientas para efectos de disminuir el ingreso con el cual voy a declarar ante el Sistema Integral de Seguridad Social. Con la ley 1955 de 2019, ¿qué fue lo que cambió? Tratándose de los trabajadores independientes que ejercen una actividad, un oficio o una profesión por cuenta propia, que a ese ingreso mensual que recibo, menos las deducciones, costos o gastos, le podía aplicar también el 40%, pero acá entró a regir realmente lo que en la unidad administrativa de gestión pensional conocemos hoy como el esquema de presunción de costos. El esquema de presunción, dos resoluciones, la resolución 1400 y la resolución 209 de 2019. Toda esta normatividad, tratar de arreglar la vida de UGPP en los procesos de fiscalización. ¿Por qué? Como les decía, no tenemos una norma que nos diga cuáles son los ingresos que constituyen el IBC de un trabajador independiente. Recuerden que acá están las dos personas o las diferentes personas que les he mencionado en este módulo. No tenemos que nos digan una normatividad expresa donde nos establezcan cuáles son los ingresos o cuál es el IBC. Entonces, la UGPP lo que trató en cierta medida con toda esta normatividad, o sea, lo que realmente la finalidad fue arreglarle la vida a UGPP en sus procesos de fiscalización. ¿Por qué? Porque se estaban tomando atribuciones o interpretaciones que estaban dados los lineamientos específicamente pues para el legislador a través de la expedición de las diferentes, digamos, clases de leyes que conocemos y donde se puede establecer o donde se puede regular qué sería o cómo estaría constituido el ingreso base de cotización de un independiente. Entonces, ¿qué ha hecho la UGPP? La UGPP ha tomado esta normatividad y ha expedido directrices internas. Ellos tienen en sus políticas determinadas pautas con las cuales analizan cuáles son los ingresos de un independiente y cuáles son las deducciones o costos que se pueden, digamos, descontar, valga la redundancia. Pero en esto siempre vamos a estar como atados a las normas primigenias, por decirlo así, que sería el estatuto tributario. En estos tres momentos, como les decía, del año 2003 al año 2015 y del año 2015 al año 2019 y del año 2019 en adelante, lo que ha cambiado ha sido la fórmula de calcular el ingreso base de cotización del trabajador independiente que no tiene contrato de prestación de servicios. Y lo que se ha hecho es implementar herramientas para identificar qué puedo deducir. Y en el evento en que puedo deducir voy a favorecer al aportante porque no es sobre ese ingreso que yo podría llamarlo como neto, sino que adicionalmente le voy a dar la posibilidad que pague sobre un porcentaje y no sobre el 100% de los ingresos. Este punto es muy beneficioso en el momento en que tengo que asumir la obligación, pero más adelante les voy a dar como una pauta que sí puede, en dado caso, en algún momento de la vida laboral, incidir negativamente, es decir, el dinero que me estoy ahorrando en el momento del pago puede tener una incidencia negativa a futuro cuando se consolida algún derecho prestacional
que se deriva de la administración de cualquiera de las entidades que conforman el sistema, los diferentes subsistemas del Sistema Integral de Seguridad Social. Entonces, yo como independiente debo tener en cuenta en el momento en que me hayan fiscalizado en un proceso de determinación o estoy en un proceso sancionatorio, en qué tránsito legislativo, yo lo voy a denominar así, digamos, para tenerlo como efectos prácticos, en qué tránsito legislativo estoy para determinar si la UGPP estaba calculando bien o no mi ingreso base de cotización.